La primera de ellas es la resolución de la parte, digamos, de los exámenes de laboratorio, y la segunda que es el diagnóstico, que es básicamente lo que está referido a la serie roja. La parte policitemia es un tema aparte, creo que para otro mes. Pero en la serie roja nosotros utilizamos mucho lo que es el estudio de lámina periférica, que en un momento estábamos hablando mucho, pero viene dentro de esta sesión. El estudio de lámina periférica, como vamos a ver más en el transcurso del desarrollo del tema, es un tema que, digamos, una herramienta para nosotros que nos ayuda mucho para poder hacer la diferenciación de diagnóstico. Dentro de ellas, obviamente, hay diferentes exámenes, pero los más esenciales regularmente, el primero de ellos, obviamente, es las constantes corpusculares. Que si bien hoy en día los equipos automáticos lo describen todos, los estrés y los equipos especiales, la interpretación lo utiliza poco. Y eso, bueno, estamos haciendo un poco más de énfasis en esta parte, porque ahí es donde se inicia la parte del diagnóstico del laboratorio para lo que es el enfoque de los niños. Mencioné previamente que los equipos automatizados hoy en día pues ya es una rutina. Si bien no tienen a veces el equipo de ciclo diferencial, pero cuando menos la mayoría de centros de laboratorio tienen un equipo automático de 3 estirpes. Y en el de 3 estirpes, ahí tienen la información de constantes particulares con los índices de desviación eritrocitaria. Hay algunas cosas que a veces un poco que resultan un poco no complejas, sino un poquito difícil de entender desde un punto de vista clínico, ¿no? Y a veces hay que explicarlo con ejemplos. Por ejemplo, lo que es la amplitud eritrocitaria, que normalmente conocemos como índice eritrocitosis, pero no es más que una interpretación estadística de una distribución de una población normal. Cuando hay ampliación del pan de distribución. El otro punto es sobre los reticulocitos, ¿no? Como actualmente los equipos cada vez son más automatizados, hoy en día hay equipos de hemograma que leen reticulocitos ya en forma directa. Anteriormente, en la parte manual, se hacía a través de la coloración con azul de tresilo, azul bien de tresilo, en una lámina, y ahí se identifican los reticulocitos que tenemos por ahí en la imagen. Pero hoy en día, con el equipo automático es mucho más fácil, porque obviamente no todos los equipos leen. Tiene que ser un equipo especial que lea reticulocitos. A esos equipos se le llama un aditivo más, un equipo lector para reticulocitos, que nos facilita la interpretación. Y finalmente, luego de las constantes corpusculares, los reticulocitos y el estudio de lámina, nosotros con eso básicamente hacemos el diagnóstico de toda la parte hematológica, correspondiente básicamente a serie roja. De ahí sacamos casi todo lo que es las alteraciones histológicas. En el estudio de lámina, normalmente se hace la descripción de las 3 series: serie roja, serie blanca y la megacariocítica. Megacariocítica básicamente es prácticamente verificar si está en valores normal, alto o bajo. El número específico si se lee en el hemocitómetro, no en el equipo automático. Es más exacto. Para conteos celulares, los conteos, recuento de leucocitos, recuento de plaquetas, recuento de hematíes, regularmente los equipos son más exactos. Obviamente, cuando tiene un control de calidad, que regularmente se hace diario, y el mantenimiento continuo del equipo. Con esas prerrogativas regularmente uno tiene que validar sus resultados, ¿no? Y bueno, los estudios que nos da ese equipo automatizado es básicamente de mucha ayuda cuando aprovecha todos los parámetros.
Los equipos regularmente tienen 18, 20, hasta 25 parámetros para lectura y traen curvas de distribuciones de frecuencias, ¿no? Los histogramas. Pero, y a veces solamente se toma hemoglobina, recuento de leucocitos y plaquetas, el resto ni lo conocen. Por eso hay que ampliar un poco el conocimiento de la información que se les da en esos informes para que se pueda interpretar mejor, ¿no? Luego las características propias del LeMaitre ya las han podido reconocer en diferentes cursos en el mismo fisiología. Y lo que vamos a hacer ahora es solamente la parte, como les digo, la serie roja lo estamos dividiendo en dos partes. Esta es una primera parte que es reconocimiento de los exámenes, y la segunda que es el enfoque ya de anemia. Todo lo que vamos a ver ahora en la siguiente sesión, lo que hacemos es llevarlo a la parte clínica. ¿Cómo lo utilizo? ¿Para qué lo utilizo? Y la interpretación, ¿no? Los constantes, para nosotros como constantes corpusculares ya tenemos clasificado todo lo que sale. Bueno, la imagen siempre de la hematopoiesis, desde la célula TEN hasta los puntos finales, y la serie roja que viene dentro de la serie mieloide, la encontramos acá, ¿no? Este elemento que es el hematíe y es el elemento más duro que regularmente circula en la sangre, pero los precursores regularmente en una secuencia de maduración los tenemos así. Estas son las formas que regularmente nosotros identificamos normalmente en un paciente o en una persona de cualquier edad, ¿no? Son los diferentes estadios de maduración de los precursores eritroides, el pronormoblasto, el normoblasto basófilo, el normoblasto policromatófilo, el ortocromático y lo que se llama acá como reticulocito. Regularmente de acá para adelante, ya una vez que está maduro, ingresa a la circulación. El reticulocito, que lo tenemos en esta imagen, ustedes le ven el color es un poco, no es tan, digamos, rojo o naranja como el hematíe maduro. Si bien ya no tiene núcleo, ¿no? Pero tampoco ha madurado completamente. Este estadio regularmente dura 3 días, de los cuales 2 los pasa en médula ósea y el último día está en sangre periférica, así como lo ven. Es un poco más grande, es un poco más basófilo, pero ya está circulando el tercer día de maduración, ya está en la sangre periférica. Esta coloración es una coloración de Wright. Y acá el término más correcto sería llamarlo policromatófilo. El hematíe todavía tiene un ligero tinte basófilo. No es el tinte definitivo, es este. Esto nos ayuda a que este elemento ya es un elemento precursor muy cercano a lo que es el hematíe maduro final. El hematíe ya pasa el resto de, digamos, si son 120 días, bueno, 119 lo va a pasar así en este color y en la sangre periférica. Y de este color, sin núcleo, un día en la sangre periférica. Y le ponemos, lo coloreamos como azul de cresilo. Este elemento ya no se va a ver en este tono, sino van a aparecer un color de fondo azul naranja, perdón, un verde azulado, y en la parte superficial va a tener unos gránulos que parecen una red, y a ello le llamamos reticulocito porque parece que tuviera una red encima. De ahí viene el nombre, ¿no? Con la coloración de azul de cresilo o azul brillante de cresilo. Bueno, la forma de la fotografía electrónica ya la conocemos todos. Es un corpúsculo bicóncavo, no tiene núcleo, ¿no? Y su mayor contenido está lleno de hemoglobina. Casi un tercio de todo el hematíe es hemoglobina. De ahí que sale el concepto que tienen, o la afirmación que se da en los textos, obviamente del laboratorio, que la hemoglobina usualmente suele ser un tercio del hematocrito. El hematocrito sí, pues
Ahí va a haber una columna en un tubo. Todo lo que es serie roja se mide con respecto a la sangre total y eso constituye el hematocrito. Dentro del hematocrito están todos los hematíes y dentro del hematíe está la hemoglobina. Dice un tercio del hematocrito entre 3, aproximadamente lo que tiene contenido de hemoglobina. Eso usualmente puede ser muy cercano a la realidad, siempre y cuando que no tenga anemia. Porque en condiciones de anemia esa relación se pierde. Porque el contenido de hemoglobina en el hematíe depende de la condición. Si tiene, por ejemplo, anemia ferropénica en el hematíe, va a haber poca hemoglobina. Entonces el contenido de hemoglobina va a disminuir con respecto al corpúsculo. Y esa relación de un tercio se pierde. ¿Ok? Cuando se saca... La función, bueno, la vida media queda como 120 días, no tiene núcleo, es un anillo bicóncavo, regulado por eritropoyetina. La eritropoyetina obviamente es la hormona que hace que esto estimule la producción de la serie roja, ¿no? Para su producción necesitamos hierro, B12, polisina. Son los 3 componentes básicos. Y regularmente cuando uno hace la investigación de la anemia, la mayor parte de las anemias regularmente lo conocemos por todas las referencias es por deficiencia de hierro y la mayor proporción de calcio. En segundo término, sería cada vez menos la parte de deficiencia de fólico o B2, sobre todo en aquellos pacientes que tienen deposición crónica severa. Realmente en la población general, sobre todo en niños, ya no se ve tanto. Hoy en día tenemos lo contrario, niños obesos. Antes eran niños desnutridos, ahora son niños obesos. Nos hemos ido al otro extremo. Por cuestiones idiosincráticas de dieta, ¿no? Nuestra dieta es excesivamente de carbohidratos y tienden a subir mucho de peso. Entonces, estas son algunas características que ya todos las conocemos, los hematíes los vemos acá, bueno, no se ve muy bien, pero acá tienen algunos precursores de sangre periférica. Normalmente, un hematíe nucleado, lo que son los blancos, regularmente, no deben estar en sangre periférica. Uno ve unos blancos en sangre periférica, eso regularmente es patológico, excepto que sea un recién nacido. El recién nacido sí puede tener todavía hematíes nucleados en la sangre periférica, pero regularmente en las primeras 24 horas suele desaparecer. No debería estar en sangre periférica, el vaso se encarga de retirar. Pasan las 24 horas ya tienen tendencia a normalizarse. Regularmente tampoco son muchos, usualmente menos de 10%. Para diferenciarlo, por ejemplo, si uno encuentra normoblastos en sangre periférica, tiene varios significados que lo vamos a ir viendo por ahí, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, lo vemos en pacientes con anemia hemolítica. La anemia hemolítica es un estímulo muy grande para que los hematíes salgan en una gran cantidad. Muchos de ellos salen todavía inmaduros y no por núcleo, por la necesidad que hay del uso de hemoglobina para el transporte de oxígeno. Algunas de las características, bueno, el elemento principal del eritrocito para el transporte de gases respiratorios y hacer la hematosis. El intercambio gaseoso, CO2, oxígeno. Y algunos textos lo refieren como el pulmón molecular en el organismo, al intercambio CO2 con oxígeno. Lo hace el hemoglobina. Como un órgano, obviamente lo hace pues, en los pulmones, ¿no? La parte de la respiración, ¿no? Elimina CO2 y ingresa el oxígeno, pero molecularmente lo hace el hemoglobina. Bueno, hay un volumen ratio, está relativa al área tiene una gran área de superficie, por la forma tiene una superficie muy amplia para facilitar la hematosis.
el bicóncavo es flexible, ¿no? Los capilares, regularmente, cuando llega a este punto, los telematíes se deforma y nuevamente pasa y vuelve a su tamaño normal. Cuando pierde esa capacidad, regularmente el vaso se traba ya en los sinusoides o en los capilares y los macrófagos lo retiran de circulación, porque se vuelve muy rígido. La molécula de hemoglobina en su estructura tiene capacidad de glucólica, por eso cuando se guardan las muestras de sangre con el paquete globular, la glucosa puede disminuir dentro de la muestra. No se debe guardar las muestras para pruebas serológicas con el contenido de hemoglobina. La serie roja, si ustedes van a los textos, los valores de referencia, como les repito, depende de la fuente. Nosotros no tenemos un valor, digamos, propio que nos pueda decir, en el Perú, bueno, la hemoglobina normal en varones es tanto y en mujeres tanto. Hay algunos estudios por ahí que se han hecho, pero la población no es uniforme, porque tendría que discriminar. ¿En dónde lo vamos a hacer? Si lo hacemos, vamos a ponerlo aquí en Trujillo. Será para Trujillo el valor normal, pero en la tierra, a 4.000 metros, a 3.000 metros, a 2.500 metros, los valores varían. Los valores varían no solamente por altitud, disminuyen o varían por la edad y hasta por sexo. A diferencia de la hemoglobina, en este caso de otros parámetros, ¿no? Los parámetros de serie roja son hemoglobina, hematocrit y hematía, como ya los conocen. El parámetro que nosotros utilizamos, que es más fidedigno de la capacidad transportadora de oxígeno, se nos saca de hemoglobina. Se refiere que el valor más exacto es medir el volumen o la masa eritrocitaria general por el peso, pero que ese examen no se puede realizar en un laboratorio convencional porque utiliza un marcador radioisótopo. Los radioisótopos obviamente no son de uso rutinario, son para investigación. Nosotros usamos hemoglobina, hematocrito y hematilo. El que está en segundo lugar para precisión de la prueba es el hematocrito. A veces se prefiere el hematocrito porque es más sencillo, con el cargador capilar y ya está. En las alternativas, por ejemplo, regularmente se prefería más hacer hematocrito. Pero hoy en día, bueno, ya con el hemograma automático se hace todo, no necesita la sensibilidad. De hecho, en los analizadores hematológicos, el hematocrito no es un parámetro que se mida en forma directa, como centrífugo. Es derivado de una fórmula, que es del volumen corpuscular. O sea, el hematocrito es un parámetro calculado en los equipos automáticos, no lo mide directo. Los valores que tenemos de referencia en mujeres de 12 a 16, varones 13 y 17, gestantes 11, en los niños de acuerdo a la edad que nacen hasta más o menos los 11 años, y ya a partir de los 11, 12 años, cuando se entra la pubertad, ahí sí empieza a ver la variación ya directa por sexo, porque ingresa el juego hormonal en la diferenciación entre el varón. A partir de los 12 años para adelante, regularmente en mujeres el valor de referencia es 2 y en varones empieza a ser 3. Se refiere, lo que incluye obviamente la aparición de la regla más o menos por esas fechas o por esa edad, uno. Y el otro se dice que es el parámetro más intenso, que es el efecto de las hormonas sexuales, sobre todo las hormonas de testosterona, que regularmente son los que potencian la actividad de la eritropoyetina y aumenta el nivel de hemoglobina, 1 gramo con y ahí se ve la diferenciación, ¿no? Aparte se dice obviamente que en las mujeres aparece la regla y tiende a tener un valor menor que el varón. También es cierto. Los fisiólogos, la mayoría dicen que es por el efecto hormonal de la testosterona en el varón, que se eleva 1 gramo más. Los hematíes son los parámetros que regularmente
son más inestables. ¿Por qué? Porque el número de matillas puede tener hemoglobina 15. ¿Ya? Pero mi hematocrito puede ser 45 o puede ser 55. Y sigo teniendo 15. ¿De qué depende? Del volumen corpuscular medio. Si tengo matillas tienen un volumen, por ejemplo, de 80, que es un valor normal, 81, 82, 83, las matillas van a ser más pequeñas. El número de matillas va a tener que estar más alto para una hemoglobina de 15. Pero si tiene un valor de 98 de volumen, 99, normalmente los hematíes son más grandes. Al ser más grandes no tienen más hemoglobina. Pero el número de matillas son menos porque ocupan más espacio. ¿No? Entonces, el número de matillas regularmente es más variable, es el más variable de los tres parámetros. Por eso es que se utiliza la valoración se hace primariamente con la hemoglobina, secundariamente se prefiere el hematocrito. El hematíes es muy inestable, no se refleja exactamente y es más difícil de hacerlo porque la variabilidad del conteo es mayor. Si lo haces ahorita y lo vuelves a repetir, siempre va a haber variación. Y es mayor que si tú hicieras un hematocrito. Si hicieras un valor de volumen. La medición es mucho más, tiene mayor variabilidad. Pero de estos tres parámetros previos se hacen las constantes corpusculares, que son fórmulas matemáticas que nos ayudan para la interpretación de los cuadros de anemia. Los valores de referencia son bastante conocidos, ¿no? El primer parámetro es el volumen corpuscular medio, la BCM. La fórmula, hematocrito por 10 sobre el recuento de matillas expresado en millones. De esa fórmula, ustedes ven que en el volumen corpuscular medio se utiliza el hematocrito por 10. Eso es cuando uno lo hace pues, a mano, lo mide, corres el hematocrito, haces tu recuento de matillas y pones tu hemoglobina. Y cuando aplicas esta fórmula, ahí sí utilizas recuento de matillas y hematocrito. Pero el hematocrito lo mide. En el equipo automático no lee hematocrito, mide el volumen eritrocitario. Al leerte el volumen eritrocitario, tú ya tienes matemática sencilla, ¿no? Despeje de todo. Y ya tienes el volumen. La fórmula te dice hematocrito por 10 sobre el recuento de matillas. Tienes los hematíes, despejas tu fórmula y encuentras el hematocrito derivado del volumen que ya lo tiene este equipo porque lo mide directo por un método solamente de impedancia volumétrica. Te dice el volumen está. Cuando tienes el volumen, te pegas tu fórmula y ya el equipo no mide hematocrito. No despeja de esa forma. Okay. El valor de referencia, los textos hablan del 82 al 98 o 99. En la parte clínica, los valores son 80 a 100 puntos. En toda la parte del laboratorio siempre tienen valores de referencia. Está sobre lo normal o está por debajo de lo normal. Si nosotros obviamente tenemos un hematocrito, un volumen corpuscular de 82 a 98 en promedio, la parte clínica se dice, si es más de 100, el tamaño es grande, se llama macrocitosis. Si es menos de 80, se llama microcitosis. Y ya tienes a qué corresponde una de las alteraciones que pueda tener si el paciente tiene anemia. Si está dentro del rango normal, entonces, y el paciente tiene anemia, obviamente que es una anemia normocítica, de tamaño normal. Y las causas obviamente varían de acuerdo a si es normocítica, si es macrocítica o es microcítica. Ese es uno de los primeros parámetros. La hemoglobina corpuscular media y la concentración media de hemoglobina corpuscular regularmente, el volumen corpuscular evalúa el tamaño o el volumen.
nombre mismo lo dice, volumen, nosotros le llamamos tamaño. Se puede medir el tamaño sí también en el microscopio. En la lámina que tiene, no sé si hay algún microscopio que tenga calibrada el micrométrico, ¿no? Y tiene como una regla donde cada raíz es una micra. Tú lo mides, tiene 7 micras, 8 micras, 9 micras, 10 micras, lo mides. Ese sí sería el tamaño. Pero acá está hablando de volumen. Y el tamaño, obviamente, es una sola dimensión. 7 micras, 10 micras, ahí lo tienen. Y el volumen es tridimensional. Todo el volumen. ¿Okay? La hemoglobina corpuscular y la concentración media de hemoglobina corpuscular se refiere a qué cantidad hay de hemoglobina en ese hematocrito o en ese hematito. Hemoglobina corpuscular media se refiere a hemoglobina por 10 sobre el recuento de Matías expresado en millones, más o menos 30. Regularmente está alrededor de 26 hasta 32. Si es menor, digamos, de 26, ¿qué es lo que quiere decirse? Que ese Matías tiene poca hemoglobina. Si tiene poca hemoglobina, entonces a la microscopía lo vamos a ver pálido. Si está pálido, le decimos tiene hipocromía, le falta color. El otro extremo es hipercrómico, o sea, si la hemoglobina corpuscular sobrepasaría en todo caso más de 32, 33 hacia arriba. Que también lo encontramos, ¿no? Pero el hablarle, digamos, de hipercromía, el término a veces, cuando menos a mí yo no lo califico bien porque se puede confundir. Vamos a ver más adelante por qué. Pero la hemoglobina corpuscular media se refiere a cantidad de hemoglobina dentro del hematío. Ese valor que tenemos de 26 hasta 32 o 33 según los textos es en picogramos. Picogramos de hemoglobina por cada hematío. Mientras que la concentración media de hemoglobina corpuscular es, si yo tengo un volumen X, un grupo, ya no es individual, sino en un grupo, y el hematocrito representa un paquete de glóbulos rojos. Aquí está compactado. Y le dice, ¿cuánto de hemoglobina hay en este paquete? Y aquí viene lo del tercio. Yo acá tengo hematocrito, por decir 30, un tercio sería más o menos 10 de hemoglobina. Pero les vuelvo a decir si es que los valores son normales. Porque si yo tengo una hemoglobina corpuscular media que no esté en 26, que es el mínimo, sino tiene 19 ya es mucho menos que 26. El tamaño del hematíe sigue siendo el mismo, puede ser el mismo. Y al tener menos hemoglobina, obviamente, bueno, ya se pierde la relación, ya no es un tercio. 19, pongámosle 20, sería un quinto. Si tienes 30, 33, sería un tercio. Pero si tienes hemoglobina corpuscular media de 20, ya sería un quinto. 20 es un quinto. 30 es un tercio. El total, 100. Entonces, por eso, si hay variaciones en hemoglobina, regularmente a veces esa relación se pierde. Y la amplitud de distribución eritrocitaria, esta es una función un tanto estadística. Porque regularmente cuando se hace la distribución de los hematíes está entre 80 y 90, entre 80 y 100, y hay una curva normal, ¿no? Estadística, ustedes se han llevado ahorita, estaban leyendo estadística el ciclo pasado. Regularmente hacia las colas van a tener hematíes que van a estar un poco más tirados hacia un lado, que pueden haber algunos elementos, no más de 5 o 7% de tamaño pequeño, más que el promedio central. Y hacia el otro lado van a haber hematíes un poco más grandes.
Esa es una función estadística de distribución normal. La normalidad es una, ¿cómo definimos? Es una población que, digamos, vamos a poner talla, vamos a tallar con la talla desde el más pequeño hasta el más grande. Sería una curva estadística, los que están en un rango X, captamos los 5% para allá, 5% para acá, para allá, y determinamos el rango promedio. Pero si llega a haber mayor cantidad de elementos pequeños, la curva que es homogénea, igual para allá que para un lado y hacia el otro, si hay más pequeños, este lado se puede elevar. Entonces, el span de la curva se eleva, se hace más grande. Y a esa elevación regularmente se le llama, pues, lo que quiere decir que va a haber elementos de tamaño normal y de tamaño pequeño, mucho mayor variabilidad de tamaño. Y la variabilidad de tamaño se determina en los dos. Por eso acá lo ponemos como índice de distribución eritrocitaria, que debe ser de 11.5 a 14.5 como máximo. Si pasa de 14.5 o de 15 para adelante, nosotros ya hablamos que tiene misocitosis. Y si tiene misocitosis hay que ver, ¿está tirado hacia el lado grande o está tirado hacia el lado pequeño? Porque se va a elevar uno de los lados, va a ampliar el span de la distribución, va a ser más amplio. Entonces, este es un parámetro también que se puede medir, lo mide la máxima, estadísticamente. Con estos índices nosotros los utilizamos ya para el enfoque de anemia, que lo vamos a ver en la composición. En la siguiente sesión van a ver que esta fórmula nos hace un enfoque general de todo lo que puede ser anemia. Yo por eso le digo que ustedes clasifican la anemia solamente con estos parámetros. Pero hay que, obviamente, entender qué significa cada uno. Acá hay un hemograma, este es de un equipo automático. A ver, ¿qué hay acá? Acá le dice hemoglobina 9.7, hematocrito 29.9. ¿Es un tercio? Está por ahí. 29.9 es casi 30. 19.7, bueno. Va por ahí. Lo que quiere decir que es más pequeño y tiene menos hemoglobina en forma proporcional. El volumen corpuscular medio es 79, la hemoglobina corpuscular media es 22. Ya de ahí tenemos un diagnóstico. Tiene una anemia. 9.7 es algo moderado, menos de 10. Depende de la clasificación que utiliza. Pero es un rango moderado. Y secundariamente es microcítica, porque el volumen corpuscular está por debajo de 80, y es hipocrómica, porque tiene 22 cuando debería tener 26 picogramos por hematito. Concentración media es 32.4, esto todavía se mantiene en el paquete. Normalmente desde 31 hasta el 36 está en 32, tiende a ser bajo. Todavía se mantiene. El RDW, que es el índice de anitrocitosis, la letra en inglés, Right Distribution Wide, amplitud de distribución de serie roja. Y acá tiene 18, habíamos dicho que es acá 14.5. Tiene más de 15, porque tiene 18, obviamente hay mayor variación de tamaño hacia el lado pequeño, o sea, en microciclo. El span se amplió hacia el lado que es pequeño. Y bueno, las quejas, ahí tienen su valor, que no es el motivo de la sesión de hoy. Todos estos parámetros los tienen los equipos. Bueno, acá está agrupado, tiene neutrófilo, linfomono, ya. Este es un ciclo diferencial. ¿Por qué? Porque tiene neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Pero no discrimina el bastón. Acá no hay bastón. Es el parámetro que el equipo no tiene.
Pero ahí ha hecho la discriminación en los seres humanos del palo. Aquí falta en la curva de distribución. Acá normalmente esto, si uno saca a veces una media, va a caer en lo que se está mencionando, 61, va a caer por acá, cuando debería estar alrededor de 100, de 80 100. Se tira hacia el lado más pequeño. En este caso, de esta sea a la izquierda. Este de acá es el volumen. Pentolitos, lo que es micracúbico. Pentolitos era la denominación anterior. Pero bueno, algunos equipos todavía la tienen como tal. Esta es una descripción de los elementos que tenemos acá. Y esto, como les refiero, tiene todos los equipos, así sea de tres diferenciales, todos los tres diferenciales también sacan constantes particulares. Conteo de reticulocitos. Esta es la imagen de los reticulocitos. Son hematíes que regularmente acaban de salir de la médula ósea hacia la sangre periférica. ¿Qué es lo que marca estos gránulos que ven acá, no? Se ve ahí como dicen, lo describen como una red, ¿no? Tiene red, puntos diferentes en color. Ahí está el color azul verdoso. No es rayo, es azul de brillante posible. O nuevo de negro. Entonces, esta es la imagen que uno tiene cuando hace un extendido para reticulocitos. Ahí se hace el conteo de cuántos reticulocitos por hematíes totales. Probablemente tienen que leer hasta 5.000 hematíes. Con cuál es una barbaridad. Uno leyendo y tal. Porque ya pues en la lámina, cuando está parejo, un campo, por lo que puede tener de 300. Luego campo 300, tienes 1, 2 y vas contando. Por 300 hay 1. Un campo, 1. Segundo campo, 300 más, hay 1 más. El otro campo tiene 2. Se leen 10, 20 campos y ya tienen, si leen 10 son 3.000 campos. ¿Cuántos reticulocitos hay? Y ahí sacan los proporciones. Porque para estar disparando uno por uno. Ya le pongo la dosis del dedo. Porque le va a pasar a todos los neurólogos que están en el celular y en el celular. Igual van a terminar con artrosis. Y aquí uno pilla por exceso de uso. Por desgaste, obviamente. Esto, ¿por qué nos ayuda? Esto nos ayuda porque con este valor regularmente nosotros vemos si la médula está produciendo normalmente o no produce. ¿Qué tal si hacemos la coloración y no hay nada? Hay uno menos de 0.5 en el total. Ese paciente tiene un déficit de producción de reticulocitos. Lo que quiere decir es que la médula está produciendo menos de lo normal. Y si la médula produce menos de lo normal, lo que uno tiene que deducir es que la médula está enferma. Si hay anemia, ¿cuál es la conducta normal de la médula ósea? Si hay problemas de anemia, el valor de reticulocitos debe incrementarse sobre el valor normal, que regularmente textos que dicen de 1 a 2%, 0.5, 1.5, y hay textos que dan hasta más de 2.5, incluso por ahí he visto otros hasta de 3 hasta 3.5. Estamos usando siempre el 2% del método normal. 2.5, más de 3 es una pero igual. Cada investigador reporta lo que encuentra, con su método, en su población, con su personal y con lo que él utilizó para ese estudio. Los estudios de investigación están haciendo de todo lo que tienen. Los métodos de investigación clínica son estudios muy estrictamente condicionados a las variables que tú le pones como condicionamiento. Que a veces eso cuando tú lo sacas fuera ya al campo clínico
no siempre están en la misma población. Por eso, lo que te da un estudio clínico es válido para las condiciones que tú le pusiste. Ya cuando lo sacas a campo, ahí es una tercera y cuarta fase de valoración en campo clínico. Ya lo sacas al campo y ahí te das cuenta realmente si se cumple lo que tú hiciste en ese estudio restringido con tus parámetros de inclusión, exclusión y todo lo que puedas saber, los condicionamientos que hayas podido hacer el estudio. Como por ejemplo las vacunas de COVID. Las vacunas de COVID, como nunca había COVID como cuadro clínico, así como la pandemia, no sabíamos qué problema iban a tener pues, las vacunas. Pero como era emergencia, póngala y después veremos. Así, como ha sido con el estudio de India para utilizar un método de vacunas por primera vez en la historia con ARN. Nunca se había probado ARN, entonces temor a que puedan cambiar algún código o alguna lesión mutacional en los pacientes. Y como no se podía, bueno, los de conspiración dicen que se creó el COVID para probarlo. Pero creo que se escapó de la mano. A otros dicen que ha sido, que en realidad se quedaron cortos, porque esperaban mayor mortalidad. Bueno, actividad de producción de sangre de la médula ósea. Y si hay anemia, los reticulocitos les van a decir, ¿es por problema de médula o es por problema que está fuera de médula? ¿El problema es intramedular o el problema es periférico? Eso lo decide el conteo de reticulocitos. Bueno, acá hay algunas inclusiones de acá, porque vamos a entrar a lo que es el estudio de láminas periféricas, ¿no? Dentro de las inclusiones que hay en instrumentarias, tenemos el nucleado basófilo, que van a ver en las láminas, son agregados de ARN, que lo vemos en el cuerpo plomo y láminas hidroplásticas, láminas plásticos, cuerpos de Howell-Jolly, que son restos nucleares, que a diferencia de lo que pudiera ser el punteado basófilo es bien fino, ¿no? Pero el campo de Howell-Jolly es un solo corpúsculo regularmente, pero es bien grueso, grande, que se identifica fácilmente porque es bien amplio. Este es un cuerpo de Howell-Jolly. Lo pueden ver en plerectomía, también en anemias meduloblásticas y en eritropoiesis. Normalmente cuando hay estos restos, el vaso se encarga de sacarlos de circulación. A la primera pasada los está sacando. Es un indicador, por ejemplo, de planectomía. Cuando en la parte clínica nosotros hacemos, por decir, indicamos planectomía al paciente, como en el caso del púrpura de la trombocitopénica, en caso que no responden, van a la planectomía. ¿Cómo aseguramos? El vaso tiene la capacidad de regenerar. Si ustedes le dejan un pedacito de vaso por ahí, crece de nuevo. ¿Cómo aseguramos o cómo chequeamos de que se haya extirpado todo el vaso? Después que se retire el vaso, hacemos una lámina periférica y encontramos cuerpos de Howell-Jolly. Si encontramos cuerpos de Howell-Jolly, regularmente decimos no tiene vaso. Me han sacado todo. Es una forma que se utiliza para la evaluación post-reticulizado, ¿no? Parásito, que también ocasionalmente lo vemos, sobre todo paludismo, bueno, yo sí no hemos visto con nosotros, cuerpos de G visible en azul de crecilo representa hemoglobina precipitada. La hemoglobina, cuando hay trastornos, por ejemplo, de configuración, precipita, y se ve con unos puntos oscuros, visible con azul de crecilo, se puede ver en enzimopatías, glucosa de fosfato, de deshidrogenasa, fosfato de deshidrogenasa, hemoglobina patía, se viene por fármaco. Se observan ahí los corpúsculos, se ven precipitados. Pero obviamente hay precipitación de hemoglobina, eso marca la corporación. Ahora llevamos específicamente a lo que son los hematíes, ya en el estudio de la lámina periférica. Nosotros cuando hacemos lámina periférica, primero, como les dije al inicio, se tiene que escoger la zona correcta entre la cola y el cuerpo.
en esa parte, entre una y otra de estas partes del extendido de lámina, ahí se debe hacer la lectura y va de arriba hacia abajo. Ahí van cogiendo campos y observan de forma correcta. En esta zona se va a ver todo casi homogéneo, el mismo tamaño, el mismo color, el halo central está presente en la mayoría de los elementos, de una forma muy pareja, sobre todo obviamente cuando la hemoglobina es normal, porque es una lámina normal. Si hay patologías, obviamente hay que identificarlas. Si es de serie roja, obviamente hay que ir a buscarlas en esos mismos elementos. Por ejemplo, ahí, por la distribución, está bien raro. Este paciente debe tener pues, cuando menos 5 o 6 de hemoglobina. Está rarísimo. Muy poco se maquilla. En cambio, comparado con la anterior, ahí sí están pegaditos, están más grandes, ¿no? Pero ahí están muy pequeños y el halo central es mayor. Ustedes lo ven, el halo central. Realmente el halo central debe ser 1/3 del diámetro total del hematoma. Si pasa más de 1/3, nosotros decimos que tiene hipocromía. El halo central se expande. Como acá, ¿no? Acá pareciera pura membrana, ¿no? Hay otro que es y así está el patrón en general. Ya esto, si hay microcitosis, hay hipocromía, anemia, lo que tenga leve, moderado, severo, hipocrómico, microcítico. Uno. Lo más frecuente. Pero hay otras causas que no se pueden pasar por alto. En la parte de como especialidad en hematología, nosotros vemos regularmente los pacientes a quienes tratan como anemia ferropénica y que nunca obtienen resultados. Le dan tratamiento una vez, 2 veces, 3 veces, hierro endovenoso, vía oral, en tabletas, en jarabe, en ampolla bebible, y sigue con su anemia microcítica y hipocrómica. Ya, esos pacientes regularmente lo vemos nosotros. Obviamente corresponde a la especialidad ya de los virales. Pero empezamos por esta lámina. Hay que ver la lámina. ¿Okay? Efectivamente tiene hipocromía, tiene microcitosis y no hay más. Esto sí puede apuntar a que puede hacer deficiencia de hierro. ¿Por qué no corrige? Debe haber otra causa. Si el paciente está sangrando, obviamente nunca lo van a compensar. Un sangrado, por muy pequeño que sea, en el tiempo, no le puedes ganar cuando tú le das tratamiento biológico. Va a seguir anémico. Hay pacientes así, ¿no? Anemia crónica, todo el tiempo. No tiene problema digestivo, en algunos casos. Y si es en mujeres, seguramente el periodo menstrual es muy amplio y pierde mucha sangre. Y lo que nosotros utilizamos en tiempo para tratamiento de anemia ferropénica son 4 a 6 meses vía oral. Pero en 4 a 6 meses de regla se llevó todito lo que le diste. Y no te va a corregir. Entonces, eso ya es parte del ejercicio clínico. Pero obviamente tienen que ir conociendo. Entonces, acá tiene la misma figura, pero a diferencia de la imagen anterior, acá por ejemplo el spam del halo central está amplio. Acá también hay hipocromía. No tanto microcitosis, pero sí hipocromía. Se nota que hay hipocromía, estos elementos acá, el spam es más amplio, más de 1/3. Acá tiene más de 1/3. Pues igual, ahí es hipocrómico. Hay microcitosis, sí, también podemos ir y buscar microcitosis, ¿no? El elemento más pequeño está por acá, por allá. Comparativamente este con este, obviamente este es más pequeño. Igual este con esto, con este y con este. Hay diferencia de tamaño, de tamaño de tamaño. Con hipocromía. Este es una exageración de macrocitosis. Acá hay hematides y nosotros, como digo, vamos a ver la lámina y tenemos que ir a encontrar, de acuerdo a la segunda evaluación del paciente, lo primero es la parte clínica. En el estudio clínico, si ustedes lo examinan, se les va a pasar varias veces. Y hoy día la tendencia es a no examinar. Porque, bueno, como que la
tecnología, se confía uno mucho. Pero hay cosas que la tecnología no te va a decir. ¿No? Bueno, en esta semana, por ejemplo, he visto un paciente que tiene un cuadro de anemia, paciente mayor, más de 80 años, ya viene, pero él viene y dice, su hemoglobina no sube, está con hemoglobina baja. Luego los exámenes y efectivamente su hemoglobina estaba baja, ¿no? Tenía 18, pero es varón, debería tener 3. A él yo lo catalogo como es un paciente con anemia por enfermedad crónica. Y solamente le digo, ¿qué otra molestia tiene? Bueno, la boca se me reseca, los ojos me pican. Y ya, es súper tenso, sí, tomo pastillas, me cae mal. El viejito empezó a quejarse de esto. Pero lo primero que yo, sin saberlo, le digo, ¿usted tiene problemas reumáticos? Me duele todo lo bueno. La artrosis obviamente no es propiamente inflamatorio inmune. Es obviamente por el desgaste del tiempo. A los 80 y tantos años, obviamente que tienes artrosis y casi todo las infecciones en las articulaciones. Pero yo le digo, ¿sabe qué? Se va a hacer un estudio para ver si tiene Sjögren. ¿Qué es Sjögren? Ojo seco. Él tiene ojo seco. Entonces ahí está la causa de la enfermedad crónica. Porque Sjögren es una enfermedad autoinmune. La enfermedad autoinmune es inflamatoria. Y la inflamación es la anemia. Usted tiene Sjögren, sí, entonces esa es la causa. ¿Le doy más hierro? Ya no, pues. ¿Por qué? Porque no es falta de hierro, es inflamación. Vaya con reuma y que lo traten. ¿El oftalmólogo le ha dejado gotitas? No. Eso no le va a quitar la inflamación. Y el otro punto, y también quería traer la colación, es que al examinarlo, encontré crepitantes en el lado derecho. Había crepitantes. ¿Qué quiere decir crepitante? Inflamación crónica, que debe tener algún grado de fibrosis, porque el Sjögren también da fibrosis pulmonar por inflamación crónica. Pero ni siquiera le pone el estetoscopio, porque tiene ojo seco y que dice, bueno, ¿y el pulmón qué tiene que ver, no? Que molesta el ojo. Pero igual se tiene que examinar, ¿no? Hay que examinarlo, tocarlo, verlo, a ver el estómago, el abdomen, las partes, que de repente tiene el vaso grande, el hígado, por efecto cirrótico, y eso también le complica las cosas. Si no lo examinan, se les va a pasar varias cosas. Justo estaba con un alumno de medicina, me dice, ¿y cómo sabía que tenía Sjögren? Yo no sabía, le digo, pero él te dice que el ojo le pica. Si el ojo le pica, digo, es porque probablemente el Sjögren, como no hay una buena comunicación, le da escozor porque está como si tuvieras como dice, como si tuviera arena en los ojos. Y está que se sobra. Y bueno, era una de las molestias del paciente. Sin saberle puede tener Sjögren, y efectivamente tenía Sjögren, pero estaba tratado como Sjögren, estaba tratado solamente como un ojo seco que lo vio el oftalmólogo, pero el ojo Sjögren lo trata reumatología como enfermedad reumática. Obviamente que el ojo seco lo ve el oftalmólogo. El oftalmólogo le deja sus gotas de sus lágrimas neutrales. El color de este hematíe con este hematíe son similares. Yo le digo, ¿cuánto tendrá acá de hemoglobina corpuscular media? Tendrá, ¿cuánto? No sé, 50, 80. Cuando la hemoglobina corpuscular media debe ser de 26 a 32. Promedio. En ese rango. De 26 a 32 puede tener este, ¿no? Este o este, ¿no? Pero este es como 4 o 5 de este. Si lo midiéramos acá, sería
tiene cantidad, tiene 100 de hemoglobina corpuscular. Como está por encima de lo normal, yo le diría, es hipercrómico porque pasa la normalidad del contenido de hemoglobina en el hematímetro. Correcto. Y nosotros lo medimos en cantidad de hemoglobina en el hematímetro. Pero en el color, yo decirle hipercromía, yo no lo veo hipercrómico. El color es normal. Si yo digo hipercrómico, quiere decir que el color es más intenso. Pero ahí no está más intenso. Pero sí tiene más hemoglobina. Entonces, hipercromía, a veces hematológicamente nos confunde el término. Solamente lo describimos. Tiene un volumen, de 140 volumen corpuscular, y un contenido de hemoglobina que tiene como 80, 100. Pero tiene hipercromía, bueno, ahí yo no veo hipercrómico en el color, en el contenido de hemoglobina sí. Entonces el término un poco que a veces confundo. Cuando uno lee en el texto dice, bueno, sí, tiene más hemoglobina. Si es más hemoglobina, es hipercrómico, porque tú lo vas a ver a la lámina, no es hipercrómico. En el color, en el contenido de hemoglobina sí lo es. Esto obviamente es un normodal. Acá esto tiene características macrocíticas, con grandes, un mar de luz normal. Y este es un elemento nucleado. Policromatófilo, y ahí se nota, pero este elemento, como lo vimos en la gráfica de maduración, este elemento que acá está señalando la flecha es un poco más grande porque todavía le falta madurar 24 horas probablemente. Ya, es un poco más grande y es un poco más basófilo que los otros. Es un poquito más oscuro, no sé si de ahí lo logran detectar, pero es así. Más grande y el más purito. De ahí, cuestión de horas o un día en promedio, se hace más pequeño y ya toma el color habitual del resto. Este es un policromatófilo, lo que en la secuencia de maduración estaba como reticulocito. Si yo coloreo con azul de cresilo, ahí sí le llamo reticulocito y lo voy a ver con los gránulos encima. Acá no hay gránulos, porque el colorante no es para gránulos, es solamente para ver la constitución de la medida. Elictocitos es por la forma, ¿no? Estos son elípticos. Este es un elictocito, ¿no? Y ahí lo ven en cantidad regular, uno y hay otro, y hay otro, por acá, hay otro, y hay otro. Elictocitosis. Hay cuadros que son hemolíticos, ¿no? La más frecuente en hemolíticos por defecto de membrana es la eserocitosis hereditaria. Y también hay elictocitosis hereditaria. Es menos frecuente, el grado de hemólisis es mucho menor porque a veces el paciente ni se entera, salvo que lo revisen una lámina y le digan, el paciente a veces ni se entera. Esquistocito es una célula rota. Esquisto quiere decir partido, disociado. Hay disociación, o sea, está quebrado, está roto. Esquistocito. Y regularmente corresponde a formas así. Está roto de acá hay otro. Por acá parece que era también otro que ya se ha tomado otra forma. Por conjetura, porque regularmente es así quebrado. El de acá sí es un propio esquistocito. Y eso tiene una significación clínica, porque te está diciendo que el daño de estos hematíes es endotelial. O sea, hay lesión de endotelio. Y al haber lesión del endotelio se forma fibrina y la fibrina lo corta el hematíe. Lo corta y al cortarlo sale así por pedazos. El esferocito que hablábamos hace un momento, ¿no? Este es un esferocito, ¿ok? ¿Y qué característica tiene? Que es, también le llaman hipertrónico, pero este es hipertrónico por el color, porque sí es más oscuro. Pero se dice que el esferocito, el contenido de hemoglobina es normal o disminuido. Entonces, si nosotros hacemos la hemoglobina corpuscular media, va a salir bajo o normal. Pero si uno lo ve al microscopio, este sí se ve hipertrónico, es característica del color del esferocito, se hace más pequeño.
¿Por qué se ve un halo, en la matilla se ve un halo central? Porque regularmente en la microscopía electrónica que hemos presentado al inicio, la parte central es angosta. Y la luz del microscopio regularmente atraviesa la parte angosta y aparece como que no hubiera nada. Pero es porque esa zona es muy delgada. Y al ser delgado la luz lo atraviesa. Parece que no hubiera nada. Parece un buñuelo. Pero en realidad ustedes saben que eso no es así, ¿no? Sino que hay la depresión. Pero acá, esto, al ser un esferocito, obviamente no hay esa depresión. Un esferocito, ustedes lo conocen, el ejemplo de esferocito que más conocemos es una pelota. No tiene depresión por ninguna parte, ¿no? Todos los lados, o sea, si uno traza una línea que vaya por el centro, todos los lados van a medir, o todos van a medir de donde lo midan, van a medir igual. No está definido. Por eso es que la luz no lo puede atravesar porque no es bicóncavo, es cero. Por eso es que se ve oscuro todo. Este está muy didáctico, ¿no? Y esto ya lo conocemos, también células falciformes, ¿no? Toman esa forma. Esta es una hemoglobina patilla también, ¿no? Fluorescencia de hemoglobina. Se polimeriza y se hace en forma de platanito, ¿no? En forma de hoz. Son formas falsas. Y esta es una de las anemias de células falciformes. Falciformes son formas falsas, ¿no? La más característica es esta. Pero hay otras que son también de diferente morfología que a veces uno lo toma como un elemento distorsionado, pero también es por configuración de hemoglobina. Poiquilocitos, regularmente acá es variaciones en forma, ¿no? Tienen una forma acá, el otro está con pedazos, el otro está por allá. Tienen formas diferentes, ¿no? Hasta de coloración. Poiquilocitosis es un tanto inespecífico, pero usualmente lo vamos a encontrar en el cerebro. Tengo un par de casos que tienen una poiquilocitosis terrible. Y hasta ahora no sé qué tiene. Estoy en el 5% de que no tienen, ¿no? Y así son todos. Todos van a tener así, que sí, no me culpa. Porque la literatura le dice así. Los 5 o 10% de no tienen, no. Citocitos, bueno, este está repetido. Crenocitos, acá, por lo que llaman linfocitos, por acá, linfocitos, con estípulas espaciadas regularmente. Este es un artefacto que a veces parece que fue un crenocito, pero es un artefacto con agua. Si ustedes, al hacer la coloración, bueno, ustedes tienen el agua, pero cuando tienes un grifo, ustedes están los grifos y ahí hacen la coloración. Si abres el grifo y le cae una cosita, esa cosita ocasionalmente. Si tú lees y no te percatas de eso, tú vas a decir, tiene kilocitos 3 cruces, dale una ecología. Después de hacer eso, hay artritis aguda, crónica y todo, ¿no? Hasta hipocalemia, que son los que pueden causar. Pero la idea es un examen que en realidad fue un artefacto. Fenómeno de Rouleau. Rouleau es pila de monedas. Pila de monedas por volumen. Acá la cantidad que tiene de afilamiento es bastante extremo. Esto regularmente lo vemos solamente en los pacientes de mieloma múltiple. El mieloma es una enfermedad de células plasmáticas. Las células plasmáticas producen una gran cantidad de proteínas. Y ese aumento de proteínas en la sangre hace que los hematíes se junten. Normalmente los hematíes tienen un potencial pulmonar potencial Z, que se da por el ácido ciálico de la membrana, y se mantienen en repulsión porque tienen carga negativa. Pero cuando le agregan proteínas, o sea, si las proteínas se aumentan, en parte de sangre, por ejemplo, le ponemos albumina-bulina. Aumentamos las proteínas y se hace que los hematíes se junten más, esa aglutinación. En cambio, es una aglutinación débil. Las proteínas, el aumento
de proteínas en los hematíes hace capillo, porque regularmente debe estar sentidos espaciados. Como se vio en la primera lámina de normalidad, no estaban montados unos sobre otros, estaban separaditos uno de otro, y ahí puedes verlo tal cual son. Pero si encuentran así, obviamente que es estilo de moneda. En ocasiones, cuando leen en la parte del cuerpo o de la cabeza, que no se debería, las células van a estar apiladas, pero no de espacio, no todo está lleno porque la cantidad es muy grande y hay 3 o 4 capas y tú no lo vas a ver individual. Pareciera que podría ser de moneda. Por eso la lectura se hace en la cola y el cuerpo. Ahí sí está parejo, distribuido uniformemente y individualizado cada célula. Por eso es importante saber dónde leer. Bueno, aquí tienen filas de monedas, diagnóstico presuntivo, mieloma múltiple. Talasemia. ¿Qué es una talasemia? Es una hemoglobinopatía. Pero esta hemoglobina, todas las talasemias en sí se caracterizan porque tienen disminución de síntesis de cadena de hemoglobinas. Si no hay hemoglobina en el hematíe, ¿qué es lo que pasa? Se ve hipocrómico. No es porque le falte hierro, al contrario, ellos tienen hierro en exceso, sino porque al no generar hemoglobina, el hematíe no le interesa si es por falta de hierro o simplemente no sintetizas. El hecho es que no hay hemoglobina y se ve pálido. Y ahí es una de las causas que nosotros tenemos que diferenciar cuando hay anemia ferropénica que no responde al tratamiento. Ahí le ponen cantidad de hierro que, como dice, con un imán lo jalamos al paciente porque está lleno de hierro. He tenido pacientes que le han dado hierro hasta 2 años. Le dieron un curso, no respondió, le dieron otro, le cambiaron, le pusieron bioral, le pusieron... Aquí están las diferentes formas, ¿no? Se hacen formas diferentes, pero tienen un patrón de que siempre tienen un cuadro de hipocromía, ¿no? Sus hematíes tienen menor cantidad de hemoglobina por hematíe. El hemoglobina corpuscular medio está bajo, simulando como anemia ferropénica, hipocromía, y algunos también hasta microcitosis. Hipocromía y microcitosis, no todos son anemias ferropénicas. Bueno, acá hay otras que están más representativas, incluso hacen hasta target cells. Ya se genera porque el hematíe se retrae mucho, ¿no? Ya por acá como que se han aplastado, ¿no? Igual, la cantidad del halo central es múltiple. Acá se dice que cuando falta mucha hemoglobina, como que el hematíe se deforma, bueno, pueden hacer una gráfica, ¿no? Pero se ondula, ¿no? Normalmente tiene una configuración bicóncava, pero cuando no tienes contenido como que se aplasta y empieza a formar ondas. Y esas ondas hacen como si fuera sombrero mexicano, como los mexicanos dicen como sombrero mexicano. Se ondula y cuando lo ponen a la microscopía de luz aparecen los targets, no con tiro al blanco. Porque la parte central, en el sombrero mexicano, la parte central es la más amplia. Al ser amplio, no se ve pálido, al contrario, se ve oscuro, como acá. Y las partes laterales tienen poco contenido, entonces se ve pálido. Esta es la parte central del sombrero, esta es la parte alrededor del sombrero, acá alrededor se ve pálido. Lo que debería ser al revés. El centro debe ser pálido. Tacriocitos en una cantidad bastante considerable, que regularmente una cantidad bastante como la que ven ahí, regularmente indica eritropoiesis extramedular. No, quiere decir que la médula ósea está invadida, la médula ósea no produce y la producción de sangre se produce fuera de los tejidos medulares, o hueso. Llámese hígado, vaso, riñón, se produce fuera. Digamos, la microvasculatura de esos órganos no están adaptados para producir pues 20 trillones de hematíes diarios, ¿no? Y como no están adaptados para eso, obviamente que los hematíes al salir, como dice, sufren mucho porque los aplastan, porque no puede salir bien.
Al momento que sale con fuerza y según lo que refiere se queda como si fuera una raqueta o una paleta o una lágrima. Eso le llamamos en cantidades. Bueno, le pones 3 cruces, bueno, lo que yo hago. Si le pongo 3 cruces es porque la notifica. A propósito, tenemos un caso, ¿no? Y depende del grado, acá hay otro celular que está partido. Acá hay otro. Por acá aparece otro. Lo corta, plac, plac, plac. De donde lo agarra, lo corta. Plac, plac, plac. Es la fibrina, que está en la microvasculatura. Cuando vemos así, obviamente es quistocitos. Síndrome herénico hemolítico, bueno, urémico hemolítico, un trombótico trombocitopénica, eclampsia, convulsión extravascular determinada, diferentes causas. Identificamos esto y ya vamos a buscar lo que les acabo de decir. Y uno va deduciendo. Bueno, aparte que no es un neurológico, tiene también trombocitopénica, tiene quístico, ¿no? Solamente sentido. Ya basófilo, lo que les mencionaba, ¿no? Son puntos pequeños, regularmente podemos ver intoxicación por plomo, a veces terminan megaloblásticos, ¿no? Splitting basófilo. Homotioli, este es diferente, no le decía, es único, pero son más intensos, ¿no? Este ya es diferente, son un poquito chiquitos. Esto es homotioli. Clínico. Una posibilidad. Este es ya serie blanca, hipersegmentación de neutrófilos. Y ya lo tienen acá. Bueno, serie blanca vimos la vez pasada, pero en el estudio de lámina tenemos que ver la serie. Igual tiene acá hipersegmentación de neutrófilos. Regularmente, si hay macrocitosis, podemos decir anemia, probablemente megaloblástica o síndrome mielodisplásico. Linfocitos atípicos, virales, más atípicos, grande abundante citoplasma, tiene núcleo dentro del núcleo, inventado, rodeado por hematíes, linfocitos atípicos, normalmente cuando vemos así, está pálido, y acá yo no lo veo que tiene tenemos linfocitos virales. La vez pasada les dije, ¿no? En leucocitos o en linfocitos sobre todo tenemos este reactivo o neoplasma. Yo acá lo veo como reactivo, viral. Entonces ya va a la parte no neoplásica. Bueno, eso es lo que vimos al inicio, ¿no? Plaquetas. Las plaquetas cuando se ven en la lámina siempre están dispersas entre matíes y matíes. El evento normalmente pueden encontrar 10 hasta 20 matíes en un campo, ¿no? Por poder. Y cuando nosotros vemos así, aquí no vemos nada. Entonces, lo que hacemos en el estudio de láminas no es cuantificar cuánto tiene acá. Eso lo hace el citómetro, lo hace el mejor. Solo constatamos de que las plaquetas están disminuidas. Y lo que dice el citómetro ya eso es válido. Entonces, si el citómetro dice tiene 12.000, dice sí, esto va con eso. Para la verificación lo hacemos a microscopía, sí, pues. Validamos con la microscopía. Está muy bajo, no veo nada. ¿Cuál de los dos? Todavía seguimos, o sea, tampoco se puede, por eso les digo, la tecnología no va a hacer todo. Malaria, bueno, esto es, salvo que haya sospecha, esta no es gota gruesa, pero es solamente un estudio de lámina. Pero ya uno ve los elementos, ¿no? Si hay sospecha clínica, obviamente, ¿no? Solamente llegan y se diagnostica del laboratorio, pasando por la clínica, ¿no? Estos sí son blastos, enormes, grandes, ¿no? Tiene bastón de agua. Blasto mieloide con bastón de agua. Igual, ¿no? La configuración, finalmente a 40 metros. Y acá, igual, blastos, tienen nucleolos, el núcleo que abarca todas las células, igual allá, igual acá. Y no hay elementos maduros.
información. Esto es de serie roja, aniocitosis, microcitosis, macrocitosis, las características descriptivas del tamaño, el color, la forma y la asociación patológica. Por eso que nosotros trabajamos por lámina, porque la lámina, yo identifico esto y me voy acá. Identifico esto y me voy acá por aquí. Hipopromía, policromasia, de hierro, saladema, lo que mencionaron. Todas las hipopromías son hierro, policromasia, madurez celular, los articulositos. ¿Hay más? Bueno, este es el texto, lo que les he explicado en el de las funciones policomunitarias, igual las alteraciones, las características y las patologías asociadas.